Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast desde las hojas. Estamos retomando después de un tiempo de pausa, bastante tiempo diría yo, más del que hubiera deseado, pero por cuestiones de trabajo y otras cosas lo tuve que dejar. Pero regresamos y en esta ocasión vamos a regresar con un libro que le tengo ganas desde hace mucho tiempo, que se llama Bold, How to Go Big, Create Wealth and Impact the World. O en español sería Audaz, cómo ir a lo grande, crear riqueza e impactar al mundo. Es un libro bastante interesante, bastante fascinante. Les quiero recordar que nosotros estamos hablando de libros, o estoy hablando de libros. No es un resumen, es lo que yo he aprendido, mi punto de vista sobre haber viajado más de 30 países en el mundo, entrevistando mexicanos exitosos, bueno, más mexicanos, latinos exitosos, dedicándome ya más de 15 años a esto del emprendimiento y que me ha gustado mucho haber tenido la oportunidad de estudiar en Silicon Valley, de estar en Asia, de vivir en China, en Japón, estar en Corea, en muchos lugares y ver un poco cómo ha sido el desarrollo de todas estas tecnologías y de todo el emprendimiento en esos lugares. El día de hoy, como les digo, hablaremos de este libro Bold, que es un libro que creo que todo el mundo debería conocer y que desafortunadamente no he encontrado en español. Les recuerdo que estamos en un ambiente no controlado. Me gusta estar al aire libre, como lo pueden ver si me están viendo en cámara. Y se escucharán a lo mejor ruidos y pues les pido una disculpa por eso. Ahí hay uno de ellos. Bueno, este libro es escrito por dos grandes personas. Uno es Peter Diamandis, que es fundador de XPRIZE y también de Singularity University, y el otro es Steven Kotler, que es un bestseller del New York Times y que también es experto en rendimiento de alto nivel, en emprendimiento de alto nivel. Y bueno, pues el libro es más que nada una llamada de acción para aquellos que buscan dejar huella en el mundo. Diamandis tiene un historial muy grande en cuestiones de impulsar innovaciones. Busca resolver siempre problemas muy críticos de la humanidad, lo mismo que Steve Kotler, con su profundo conocimiento sobre cómo podemos alcanzar y sostener el pico de rendimiento, el óptimo pico de rendimiento. Y bueno, se unen en este libro, en este gran libro, que nos busca compartir herramientas, tecnologías y mentalidades, sobre todo mentalidades, que cualquier individuo puede utilizar para lograr un impacto significativo en su vida y en el mundo. Desde su publicación ha inspirado a emprendedores este libro también, a líderes empresariales y soñadores que buscan pensar en hacer lo imposible, en lograr lo imposible. Y bueno, destaca mucho las tecnologías exponenciales. Es un libro que va a hablar sobre mucha cuestión exponencial y pues vamos entrando ya más de lleno a esto. ¿Por qué decido yo hablar sobre este libro en esta ocasión? Yo creo que es un libro, como lo dije, que es muy importante, sobre todo por cómo está andando actualmente todo lo de la inteligencia artificial, que en paréntesis, si no han escuchado el libro de Vida 3.0, Ser Humano en la Época de la Inteligencia Artificial, los invito a que visiten el podcast porque ahí lo pueden encontrar. Es muy interesante cómo se ve hace 4 años la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo actual. También este libro es un poco pues ya viejo, llamámoslo así, tiene 9 años de haber salió en 2015, pero es interesante que no haya traducción o no encontré traducción al libro en español. Si me equivoco, déjenmelo saber. Y que también haya muy pocos reviews del libro. Como siempre hay reviews sencillos que salen, pero no de personajes importantes en español. En inglés, sobre todo, en inglés sí hay mucha literatura sobre este libro. Bill Clinton ha hablado sobre él, Eric Schmidt de Google también ha hablado sobre él. Y bueno, pues lo ven como un road trip visionario y de herramientas esenciales para quienes desean impactar en el mundo mediante el emprendimiento de las nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales. Pero como les decía, desafortunadamente en español no he encontrado nada que nos hable sobre esto y por eso también creo que es importante platicar sobre este libro. Bueno, entremos ya al libro de lleno. Hablaremos de la primera parte, el primer capítulo, que se titula Adiós pensamiento lineal, hola
exponencial. ¿Y por qué es importante? Bueno, como les digo, hablamos de la exponencialidad, la vivimos día a día, pero rara vez la vemos, rara vez nos detenemos a pensar en eso. Por ejemplo, cuando una mujer en Mongolia interior, Mongolia exterior, o en la India, o en una sierra en México, o en cualquier parte de Latinoamérica, en África, agarra su teléfono inteligente, está utilizando un dispositivo con 1,000,000 de veces más barato y 1000 veces más potente que una supercomputadora en los años 70. Así es como el cambio exponencial ha cambiado el mundo, pero seguimos sin darnos cuenta que traemos en nuestro bolsillo un aparato que es totalmente exponencial y que es más potente que las computadoras con las que mandaron a la gente a la luna, pero no le hemos sabido sacar el provecho, o a veces no sabemos sacar el provecho. Y eso es con lo que quiero, una de las cosas que quiero que se lleven hoy, a quienes me están escuchando, quienes me están haciendo el favor de escuchar, el cómo podemos utilizar nuestro celular, nuestras computadoras, para poder alcanzar cosas importantes, para poder hacer logros, tener un impacto mayor en las personas, en los negocios, en la vida. Y más ahora con la llegada de la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, entre otros tantos que existen, Midjourney, Dalí, etcétera, etcétera. Hay tantas tecnologías que, pues bueno, esto por mencionar las más conocidas, pero que nos pueden ayudar a tener un cambio y poderlo llevar a donde queramos. O sea, actualmente estamos observando avances exponenciales en docenas de ámbitos. Esto lo dice el libro, dice redes, sensores, robótica, inteligencia artificial, biología sintética, genómica, medicina digital, nanotecnología, por nombrar solo algunos. Y al igual que nuestros asteroides de 10 kilómetros, es decir, aquel asteroide que acabó con la vida en la Tierra en el pasado de los dinosaurios, el asombroso poder de estas tecnologías está remodelando la vida en la Tierra y no nos hemos dado cuenta. Ese es el problema, que esto viene tan rápido que todavía no alcanzamos a darnos cuenta. Pero también este mismo poder está amenazando a una raza diferente de dinosaurios. Aquellas empresas grandes y resistentes a la innovación que han hecho lo mismo durante décadas y seguirán haciéndolo de la misma manera hasta que, queden sin un negocio. Sin embargo, el marcado contraste está empezando a surgir una nueva raza de pequeños mamíferos peludos. Y es interesante porque si nos detenemos hoy, si ustedes se detienen, tienen un negocio, ¿qué tanto están utilizando las tecnologías exponenciales? Más, ¿qué tanto tienen identificadas cuáles son las tecnologías exponenciales? Se escucha mucho hablar de la exponencialidad, lo escucho mucho de repente, creció exponencialmente, pero ¿realmente lo estamos comprendiendo? Yo creo que este libro nos va a ayudar mucho. Continúo. Estos mamíferos son los empresarios de hoy, dice, los que utilizan tecnología que se acelera radicalmente para transformar productos, servicios e industrias. Estos innovadores ágiles y resilientes están aprendiendo a utilizar tecnologías exponenciales. Se están convirtiendo en emprendedores de manera exponencial y estos emprendedores están hallando exponencialmente el camino hacia un nuevo mundo de abundancia. Y me detengo aquí. No quiero ser muy pesado tampoco en la lectura del libro. Quiero hacer que sea de 1 hora máximo para que no se queden capítulos. Pero me detengo aquí por eso, ¿no? ¿Cuántos empresarios ustedes conocen van a la misma tiendita de la esquina y no utilizan las nuevas tecnologías? ¿Cuántos usan Kodi, por ejemplo? ¿Cuántos se han automatizado? Incluso aunque sean la tiendita de la esquina, aunque sea una tienda pequeña que aparentemente no necesite de tecnologías, ¿qué tanto las han utilizado para mejorar? Y eso es para poder atender mejor a las personas, pero ¿qué pasa si hablamos de vender hacia afuera, de utilizar esto? Recordemos que este libro se escribió antes del COVID, antes de la revolución tan grande que ha tenido la inteligencia artificial, antes de la tan grande automatización, y no era tan fácil abrir o hacer una venta por Amazon o Mercado Libre. Países como China ya lo hacían, Jingdong para ese entonces ya hacía, o sea, ellos tienen un sistema que va más avanzado a lo que es todo lo de entrega o reparto, la entrega de e-commerce. Ellos van mucho más avanzados, los asiáticos, sobre todo los chinos, que de este lado del mundo. Pero bueno, iremos platicando. En ese entonces no se había hecho, entonces por eso creo que es importante. Nos habla de la ley de Moore, que es el fundador de Intel, y dice que observa que el número de circuitos integrados de un transistor se duplicará cada 12 o 24 meses.
Hago un paréntesis, aquí le pregunté, estuve investigando, le pregunté a ChatGPT, sigue siendo un poco el mismo, pero habrá que ver un poco ahora con las nuevas presentaciones de NVIDIA, de lo que acaba de hacer los nuevos procesadores que está sacando, con nuevas tecnologías que ya van a ir más por tecnologías un poco más cuánticas, por verlo, cómo se va a cambiar esto y qué tanto va a impactar. Dice, por el contrario, vivimos en un mundo que es global y exponencial. El problema es que nuestros cerebros, esto va a ser muy importante en el libro, y por lo tanto nuestras capacidades de percepción nunca fueron diseñadas para procesar ni están a escala de esta velocidad. Nuestra mente lineal literalmente no puede asimilar el progreso exponencial. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, recuerden que el lineal va creciendo poco a poco y el exponencial tiene un brinco muy alto. Y nos da las 6D de los exponenciales. ¿Cuáles son estas 6D? La primera es la digitalización, que es la innovación que ocurre cuando los humanos comparten e intercambian ideas y yo me baso en tu idea y tú te basas en las mías. Es decir, vas creciendo, vas digitalizando, ahora ya mucha gente utiliza, lo están viendo ustedes ahorita a través de Spotify o de YouTube, o pueden ver fragmentos en TikTok, entonces estamos construyendo sobre otros las ideas de otros, lo que han creado, y eso está haciendo la digitalización. La deception o engaño, deception en inglés, por eso son las 6D, porque al ser tan pequeño al inicio se confunde con un progreso de crecimiento lineal, y eso es lo que tiene el crecimiento exponencial y el lineal. Recordemos que el lineal va creciendo poco a poco y no se nota de cómo va creciendo, y el exponencial da un brinco total para que de repente aparentemente no hacía nada y ¡boom! Tiene este brinco. La disrupción es la siguiente D. En términos simples, una tecnología disruptiva es cualquier innovación que crea un nuevo mercado y altera uno existente. Llegó TikTok, llega Amazon, crece la manera de entrega, son herramientas, son plataformas disruptivas, lo mismo sucedió con Uber, lo mismo sucedió con Airbnb, etcétera, etcétera. Estas tres primeras D, que son digitalización, deception o engaño y disrupción, son las que han remodelado radicalmente nuestro mundo. Pero la reacción en cadena que estamos siguiendo es acumulativa, como decíamos al principio, va así y luego se va acumulando, lo que hace que de repente se vaya hacia arriba. Por otro lado, las 3D siguientes son mucho más potentes que sus predecesoras. La siguiente es la desmonetización. Esto significa, justo como lo dice el término, la eliminación del dinero de la ecuación. No es de que no usemos, esto no quiere decir que estemos usando dinero virtual o que estamos hablando de las criptomonedas. No, aquí lo que se refiere es que muchas cosas ya son gratis o aparentemente gratis. Es decir, podemos usar plataformas como YouTube para poder subir nuestros videos, o Instagram o TikTok o la que sea, y no tenemos ningún costo. Antes para usar Word teníamos que pagar, ahora podemos usar Google Docs, podemos usar OpenOffice y no tiene ningún costo. Entonces, hay muchas herramientas que existen, la versión de cobro, la versión de paga, pero también la versión gratuita. A eso significa, o a eso se refiere con desmonetización. Desmaterialización, bueno, mientras que la desmonetización describe la desaparición del dinero que alguna vez se pagó por bienes y servicios, la desmaterialización se trata de la desaparición de los bienes y servicios mismos. Es decir, no quiere decir que va a desaparecer un bien y servicio, pero pone el ejemplo de Kodak. Dice, Kodak antes hacía cámaras, hacía rollos. Desaparecen las cámaras. Con la llegada de los celulares desaparecen las cámaras, desaparece el iPod, desaparecen las calculadoras. A lo mejor no desaparecen, todavía siguen existiendo, sigue quien las use, pero la tendencia es que van de salida. Llegan otras cosas nuevas, como es el pagar por un celular, pero a final de cuentas van desapareciendo ciertas tecnologías, ciertas cosas se van desmaterializando. Y finalmente la democratización, que es lo que ocurre cuando estos costos duros caen tan bajo que están disponibles y son asequibles para todos, o casi para todos. Recuerdan que al principio hablábamos de una persona que está en Inner Mongolia o Mongolia Interior o en la India o en las montañas en el sur de México, en el norte de México, en Centro Sudamérica. Muchas veces ellos no tienen tanto capital económico, pero la tecnología se vuelve muy asequible, se vuelve muy fácil de conseguir y eso democratiza. A lo mejor no con los mismos niveles, no es lo mismo comprar un iPhone 15 y comprar un Galaxy S24 a comprarte
un Vivo X de gama media, gama baja, pero a final de cuentas tú puedes hacer lo mismo con ellos. No igual, si quieres, pero puedes hacer lo mismo. Obviamente esta cadena de retornos fugaces tiene que terminar de alguna parte. Claro, las películas y las cámaras ahora vienen gratis con los teléfonos, un poco lo que hablábamos, ¿no? Pero aún quedan los duros costos del teléfono con que lidiar. Estas son las 6D. Ahora, vivimos en una era exponencial. Este tipo de perturbación es una constante para cualquiera que dirija una empresa. Y eso se aplica tanto a las empresas emergentes como a las tradicionales. Las opciones son pocas. O alterarse a sí mismo o ser interrumpido por otra persona. Es decir, o nosotros cambiamos o van a llegar otros y van a hacer lo que nosotros hacemos, los van a vender más barato, más rápido, más fácil, más asequible, más tecnológico, etc. Ahí es donde tenemos que cambiar un poco la mentalidad, que vamos a hablar más adelante, a una mentalidad más exponencial. Continúa con la democratización, dice: es el fin de nuestra reacción en cadena exponencial, el resultado lógico de la desmonetización y la desmaterialización. Entonces nos dice que, bueno, democratizar es cuando ya logramos llegar a todo. Y YouTube nos permite eso, o las plataformas tecnológicas nos permiten eso. Que tú puedes llegar a muchas personas, lo haces democrático, lo que tú piensas, lo que tú crees, tu mensaje, lo democratizas. Y eso, pero no nomás es para uno, es para todos. En la pandemia, yo lo veo como que fue un reset que muchas personas lograron aprovechar, que era a muchos nos ponía parejos, ¿no? Te pone a competir a ti como una persona, como un individuo o un grupo de individuos pequeños contra grandes compañías. Porque la tecnología es lo que te da ese poder, te ayuda a hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto es importante entenderlo y comprenderlo. En el capítulo 2 dice: la tecnología exponencial, la democratización del poder para cambiar el mundo. Los datos muestran que las empresas fracasan sistemáticamente cuando se duermen en sus laureles y piensan que lo que funcionó ayer funcionará hoy o mañana. Todos los grandes líderes tienen una capacidad de ver más allá y la confianza para arrastrar a sus organizaciones hacia esa visión. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs era una persona que tenía una visión de ese tipo. Era alguien que podía ver que se iba o se hacía más hacia al futuro. Trataba de crear el futuro que no existía. Ahora, si ustedes ven, Apple está sufriendo un pequeño problema con la inteligencia artificial generativa. Se durmieron en sus laureles o están creando algo, pero a final de cuentas ahorita lo que están buscando es poder, de alguna manera, hacer un acuerdo con empresas. Bueno, inicialmente se decía que era con Google, también por ahí dice que va a ser con Baidu, que es la empresa china que compite con Google, pero ya ellos no lograron ver más allá, no están creciendo, aunque siguen siendo una de las empresas o la empresa tecnológica más importante, de las más importantes del mundo. Ya no, creo que están después de Microsoft, pero se durmieron en sus laureles. Y eso es algo que tiene que ver todas las personas y los empresarios de ahora. Y siempre en clases, se los digo a los jóvenes, trato de decirlo en las conferencias, siempre piensen exponencialmente, vean lo exponencial. ¿Cómo van a ver más? ¿Cómo van a lo que estén vendiendo? Háganlo, busquen meterle tecnología para que sea exponencial. Pero para que poder hacer eso, primero hay que tener una mente exponencial. Y eso vamos a continuar hablando. Dice: dándole una idea mucho más firme del futuro, y esto requiere un proceso de 3 pasos. Primero, ver cómo se desarrolla todo en este mundo real y cómo profundiza el pasado, el presente y futuro. Hablemos de la impresión 3D, ¿no? Es una tecnología que actualmente está pasando de ser engañosa y disruptiva a una tecnología llena de posibilidades. Estamos hablando de 2015, así se veía. Dice: explorar estas posibilidades, conocemos a un líder visionario en el campo y a un par de empresarios que tal vez no sean diferentes a usted. Personas que tienen poco conocimiento de esta tecnología, pero aún así descubrieron una manera de aprovechar su poder y crear empresas muy capaces de causar perturbaciones de miles de millones de dólares. Es decir, en la 3D empieza a crecer, es disruptiva, está llena de posibilidades, pero tiene un crecimiento lento, como lo habíamos dicho al principio. No se nota, ¿sí? Después, ese es el primer paso, pero el segundo paso es reconocer cuando la tecnología está saliendo del pozo de la desilusión, este pozo que hablamos, donde aparentemente no crece, pero sigue avanzando antes de lograr la curva exponencial hacia arriba, y comenzando a ascender por la pendiente de la iluminación. Es fundamental para los emprendedores.
Finalmente, Rogers describe la fabricación digital como la tercera revolución industrial, regresando a los pasos que estábamos diciendo. La primera revolución fue la máquina de vapor. Henry Ford nos dio la segunda revolución, la revolución en masa, a la que puedes hacer algo barato siempre que se fabrique 1 millón de ellos. Y la tercera revolución proviene de la democratización de la fabricación, en la que un nuevo diseño de automóvil no requiere la construcción de una nueva planta. Sin embargo, con la impresión 3D, mucho de esto va a cambiar. Ustedes ya saben que con la impresión 3D ya al día de hoy se pueden imprimir casas, se están imprimiendo autos, se están imprimiendo botes, se imprimen cosas que necesitamos el día a día, están imprimiendo comida, ya están imprimiendo partes humanas, comida, carne, etcétera, etcétera. O sea, ya ha avanzado y empieza a despegar. Y aún así la impresión 3D es algo que creo que todos hemos dejado a un lado. Yo creo que todos deberíamos de tener una impresora 3D en casa. Es más barata tener una impresora 3D en casa que tener una impresora láser o una impresora a colores. Digo, si compramos una impresora 3D cara, pues va a costar 30, 40 mil pesos, 60 mil pesos, pero podemos adquirir una impresora barata para aprender a usarla, para aprender a entender, comprender cómo funciona esto de la impresión 3D. La podemos comprar desde 1,500, 2,000 pesos. Y creo que la mayoría de las personas hemos dejado de utilizar eso. ¿Por qué? Porque podemos imprimir la capucha que se fregó, la tapita del control remoto de la casa, que se nos perdió, etcétera, etcétera, una parte del carro, y con eso podemos aprender a darle uso, que en un futuro cómo lo podemos meter en nuestro negocio, cómo lo podemos hacer que funcione para nuestro negocio. El capítulo 3 dice 5 para cambiar el mundo. Y aquí voy a leer, como les digo, fragmentos que subraya. Dice: nuestro objetivo es respaldar una nueva generación de juegos en línea, realidad virtual, servicios avanzados en la nube y otras aplicaciones que requieren un ancho de banda muy alto. La computación infinita desmonetiza la comisión de errores, democratizando así la experimentación. El propio Kurzweil ha fijado la fecha en la que la inteligencia artificial hará todo mejor que los humanos, 2029, como se explica en Abundance. Sus predicciones se basan en que las curvas de crecimiento exponencial y tienen un historial sorprendente de precisión. Esto es interesante, ahorita voy a hacer mis comentarios. Le daremos permiso a la inteligencia artificial para escuchar cada conversación telefónica que tenga. Recordemos, fue 2015. Permiso para leer nuestros correos electrónicos y blogs, escuchar sus reuniones, revisar el escaneo de un genoma, observar lo que comes, cuánto ejercicio haces, incluso acceder a tu feed de Google Glass. Es entonces Google Glass, ahora pongámosle los lentes de Meta o los Vision Pro de Google, ¿no? Y hacer todo esto, su inteligencia artificial personal podrá brindarle información incluso antes de que sepa que la necesita. ChatGPT 4, para los que no tienen ChatGPT 4, deberían de tenerlo. Pagar 350 pesos, 400 pesos mensuales por aprender a utilizarlo es algo que toda persona debe hacer. ¿Por qué? Porque es esto. Además, ChatGPT nos está abriendo la puerta al mundo, a un nuevo mundo. Acaba de decir los expertos están diciendo que en los próximos 5 años la inteligencia artificial, el mercado de inteligencia artificial va a ser de aproximadamente entre 4,000 y 6,000, entre 4 y 6 billones de dólares, o si lo traducimos al inglés, trillion dollars. Yo siempre que hable en números les digo, voy a hablar en español, entonces voy a hablar 1,000 millones es 1 billón, 1,000 millones en español es 1 billón en inglés, 1 trillion o 1 trillón es 1 billón en español. Entonces, en este caso estamos hablando pues casi 4 veces y media el PIB de México. Lo que va a crecer en los próximos 5 años el mercado de la inteligencia artificial, es lo que se prevé. Ahora, si recuerdan un poquito lo que comentamos aquí decía que para el 2029, estamos hablando de que fue en 2022 cuando apareció, en noviembre de 2022 cuando apareció ChatGPT, ahora estamos en abril del 2024 y lo que se puede hacer es impresionante. Continúo. La robótica es la industria de más rápido crecimiento en el mundo y está a punto de convertirse en la más grande en la próxima década. Además de las interfaces robóticas fáciles de usar, también estamos viendo un progreso exponencial en la agilidad y movilidad robótica, habilidad por una nueva generación de sensores y actuadores, e impulsada por la computación e inteligencia artificial casi infinitas. Hay una explosión cámbrica en robótica, con especies de todos los tamaños, formas y modos de movilidad arrastrándose desde el fango del laboratorio hasta la tierra firme del mercado.
Dado que el mercado mundial de mano de obra no calificada vale muchos billones de dólares o miles de millones de dólares, yo diría que esa es una gran oportunidad. Eso es lo que decía en 2015. Y hago aquí, antes de seguir, hago un paréntesis. ¿Han visto lo que hacen los robots de Boston Dynamics o lo que está haciendo el robot de Tesla? O incluso acaba de salir el nuevo robot de BMW con OpenAI, donde le están diciendo que agarre una manzana, que le dé la manzana, que acomode los platos. Ya está. Esto que decían que venía, ya llegó. Finalmente, si vieron al CEO en su presentación de NVIDIA hace unas semanas, los robots, como los formó, los robots que salieron, que aparecieron, lo que están haciendo es impresionante. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, en una plática que hubo entre amigos que están muy metidos en todo esto del avance tecnológico y médicos que también están muy metidos en biotecnología y eso, en una discusión muy fuerte que tuvimos en un evento en Londres, uno de ellos decía que era muy difícil que los robots alcanzaran a tener esa sensibilidad, que los robots pudieran agarrar las cosas con la mano como estoy agarrando yo la taza, que pudieran mover las cosas, que eso iba a ser muy difícil. Y era un poquito de lo que más se veía o más se creía que también iba a ser la dificultad, pero al día de hoy ya estamos viendo que eso está llegando. Están apareciendo robots como la película de iRobot, ¿cómo se llamaba? Soy Robot de Will Smith. Bueno, continúo. Dice, la biotecnología no solo está acelerando la velocidad de la ley de Moore, sino que está acelerando 5 veces la velocidad de la ley de Moore, duplicando su potencia y reduciendo a la mitad su precio cada 4 meses. La ley de Moore, recuerden que no hablaba de cada 4 meses. La ley de Moore nos decía que esto era cada, si mal no recuerdo, 12, 24 meses. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que vamos más rápido de lo que creíamos. Esto está avanzando a pasos agigantados, ¿sí? 12 a 24 meses. Entonces tenemos que poner mucha atención a lo que está sucediendo, sobre todo las personas que les gusta la biotecnología. Dice, ya existen espacios de biohacker, donde cualquiera puede ir y aprender a jugar con biología sintética. En la mayoría de las ciudades importantes y todo el equipo necesario está disponible en línea a precios reducidos. Por ahí hay una historia de un joven que estuvo haciendo biotecnología en casa porque su madre murió de cáncer y él tenía 16 años en aquel entonces. Ya hace mucho que leí esta historia y él empezó a desarrollar una cura. ¿Cuál es el problema? Que así como se desarrollan cosas que son para bien, sin querer, se pueden desarrollar cosas que son para mal. Y ya tuvimos una crisis de COVID hace 4 años, que frenó al mundo. Y eso también puede suceder, que alguien empiece a experimentar en casa sin tener el conocimiento necesario, sin tener los sistemas necesarios para poder frenar eso y puede haber un gran problema. Dice, nuestro objetivo es ayudar a todos a vivir una vida más larga y saludable. Al revitalizar nuestras células madre, el motor regenerativo de nuestro cuerpo, podemos mantener nuestra movilidad, cognición y estética hasta bien entrada la vejez. Dicho de manera más simple, el objetivo del HLI es hacer que los 100 años los nuevos 60. Y por ahí, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona, pero hay una mujer que ya logró que su organismo, su metabolismo baje a sus 20 años. Tiene 44, 45 años, pero metabólicamente y también visualmente se ve una mujer joven. Ella es la paciente cero, no recuerdo, es una emprendedora. Si alguien tiene por ahí, me lo pueden dejar en los comentarios si lo están viendo en YouTube. Si pueden dejar el link, si llegan a encontrar quién es. Si no, yo mismo lo buscaré y lo pondré. Si lo están viendo en alguna otra plataforma, pues se vale que lo digan. Y es muy interesante lo que está logrando esta persona. Continúo. Los empresarios exponenciales de hoy tienen a su disposición poder más que suficiente, como dijo Steve Jobs, para hacer mella en el universo. Y en efecto, hay mucho poder ya y viene más. Y esto se está duplicando y está yendo muy, muy rápido. Pero de no nos sirve nada tener todas las herramientas, tener la computadora, tener los teléfonos, tener todo lo que necesitamos, computadoras cuánticas y todo, si lo que no tenemos es la mentalidad. Y la mentalidad es muy importante. Tenemos que tener una mentalidad innovadora, tenemos que tener una mentalidad exponencial, porque una cosa son los productos exponenciales o la capacidad de hacer las cosas exponenciales y otra cosa es tener la mentalidad exponencial. Entonces voy a hablar ahora sobre la mentalidad exponencial. Y bueno, pues nos basaremos mucho también en las 6D, porque son la base, o sea, como les digo, son las herramientas para poder llegar a tener una mentalidad exponencial.
nos vamos al siguiente capítulo que dice escalando el monte Bold o el monte audaz, ¿no? Y dice, escalar un monte Bold no solo es tecnológicamente difícil, también es increíblemente difícil psicológicamente. Todos los innovadores entrevistados para este libro enfatizaron la importancia del juego mental, argumentando que sin la mentalidad adecuada, los emprendedores no tienen absolutamente ninguna posibilidad de éxito. Las empresas no se vuelven locas por hacer negocios como de costumbre. Estos aceleradores de innovación siempre tratan de hacer negocios como algo inusual. Ahora, y esto es bien importante, como les digo, en clase, en pláticas entre amigos, en pláticas con empresarios, en conferencias, cuando tú hablas de un proyecto exponencial, la gente se vuelve loca. Yo recuerdo hace 2015 precisamente, estaba dando un taller y yo les decía, estamos aquí en México, yo les decía, había una empresa que hacía dulces y yo les decía, ¿por qué no piden ustedes al CONACYT un fondo para investigación y desarrollo para imprimir comida? Entonces me quedaban viendo, sí, que impriman sus dulces. Yo les decía, para mí, uno que viaja, que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, a veces lo que extraña es la comida de otros lugares. Dices, imagínate qué padre sería que tuvieras tu impresora 3D, hubiera una aplicación en la que tú subieras tu receta y yo pudiera imprimir unos noodles, con bao jidin, no sé, cualquier otra, un curry, un tailandés, en mi casa, ¿no? En casa hacerlo. Ya, se imprimió la comida, se imprimió lo que se necesite, se imprimió mi dulce. Cuando vivimos en el extranjero, los mexicanos, oye, se me antoja una gomita con chile, poderla imprimir. Claro que eso no se llega, se me quedan viendo estas personas y decían, nosotros vendemos dulces. Su modelo de negocio era el clásico. Yo necesito vender dulces y quiero crecer y quiero exportar. Pero cuando tú les decías, ¿y por qué no buscas esto? Su cabeza no les dio, su cabeza no les daba. Y ese es el problema, no nada más con eso. Muchos jóvenes les dicen, oye, emprende. Y siempre les he dicho, lo mismo te va a tomar armar un proyecto, no sé, una taquería, un restaurante, que buscar armar un proyecto exponencial. Porque el día tiene 24 horas y vas a trabajar 3, 4, 5, 6 meses en armar tu proyecto de lunes a domingo como emprendedor, porque eso luego se nos olvida que trabajamos todos los días y a todas horas, de lunes a domingo, 10, 14 horas. Pero la diferencia es que si tú vas a abrir un restaurante, tú tienes que rentar un lugar, poner mobiliario, comprarme pues para hacer la comida, imprimir tus afiches, imprimir tus menús, tener meseros, etcétera, etcétera, etcétera. Si trabajas en un proyecto que puede ser exponencial, tipo Uber, tipo cómo mejorar un sistema para vender en las tienditas, para llegar más fácil a otros lugares, para vender ahorita educación, para vender esto, igual te tardas 2, 3 meses en hacerlo y lo único que vas a perder es tus comidas que hiciste y pues a lo mejor 2, 3 mil pesos que le invertiste para crear, para registrar la marca, para registrar la página. Si no pegó, pues bueno, lo que sigue, continúas. Pero ¿qué pasa si pones tu restaurante después de 4, 5 meses, 3 meses y llevas 3 meses pagando renta, luz, agua, teléfono, internet, bla, todo, meseros y todo? Son inversiones muy grandes. Entonces también la exponencialidad hace las cosas más baratas. ¿Dónde está la exponencialidad? En todos lados. Pero bueno, continuamos. Dice, a finales de la década de 1960, el psicólogo Gary Latman de la Universidad de Toronto y psicólogo Edwin Locke de la Universidad de Maryland descubrieron que el establecimiento de objetivos es una de las formas más difíciles de aumentar la motivación y mejorar la productividad. Descubrimos que si se desea el mayor aumento de motivación y productividad, dice Latman, entonces las grandes metas conducen a mejores resultados. Los objetivos grandes superan significativamente a los objetivos pequeños, medianos y vagos. Todo se reduce a la atención y la perseverancia, que son 2 de los factores más importantes para determinar el desempeño. Las grandes metas ayudan a centrar la atención y nos hacen más persistentes. El resultado es que somos mucho más eficaces cuando trabajamos y mucho más dispuestos a levantarnos y volver a intentarlo cuando fallamos. Esta es una información crítica para el emprendedor exponencial. Iniciar cualquier negocio es difícil. Iniciar un negocio con la intención de revolucionar una industria es francamente aterrador. Al establecer grandes objetivos, en realidad nos estamos ayudando a nosotros mismos a alcanzar esos grandes objetivos. Tienes que creer en lo que estás haciendo. Y bueno, continúa, el siguiente dice, las grandes metas funcionan mejor cuando hay una alineación entre los valores de un individuo y el resultado deseado de la meta. Cuando todo se alinea, estamos totalmente comprometidos, lo que significa que prestamos aún más atención. Somos
aún más resilientes y como resultado somos mucho más productivos. El lema es: sé rápido, cállate y continúa. Entonces, esto es lo que se conoce, también tengo un video sobre esto en YouTube si lo gustan ver, como el moonshot o pensamiento a la luna, tiros a la luna. Si tírale muy alto, si le tiras demasiado alto un tiro a la luna, a lo mejor no lo logras, a lo mejor te quedas a la mitad de aquí a la luna, pero ya llegaste mucho más alto que si tirabas a un edificio de 50, 100, 200, 500 pisos, si tirabas a la montaña. ¿Por qué? Porque el tiro a la luna, la distancia es mucho mayor y a lo mejor no vas a llegar, pero llegas a la mitad, llegas a un cuarto. Pero el llegar a la mitad, un cuarto siempre va a ser más alto que haber tirado a algo más pequeño. ¿Por qué? Porque a veces incluso no vas a llegar ni siquiera a lo alto de la montaña, vas a llegar a la mitad de la montaña. Y eso va comparado con un tiro a la luna, va a ser mucho más pequeño. Es muy importante esto que se dice. Los tiros a la luna son muy importantes. Por ejemplo, Jeff Bezos lo explica y dice: mucha gente percibe mal lo que hacen los buenos emprendedores. A los buenos emprendedores no les gusta el riesgo, buscan reducir el riesgo. Iniciar una empresa ya es arriesgado. Entonces, el emprendedor busca eliminar sistemáticamente el riesgo en los primeros días. Riesgo, moonshot, todo va un poco de la mano. Claro que iniciar un negocio, pero como les decía, si vas a iniciar un negocio exponencial, pues te vas a quedar encerrado, vas a quedar un poco, como bien lo dice también Lockheed Martin, en un término que se llama stunt work, que ahorita lo voy a explicar. Pues vas a estar en tu casa, vas a estar en tu oficina, vas a estar durante 2-3 meses tú, tu equipo, trabajando en crear algo exponencial, y va a ser un moonshot. Y a lo mejor no llega a donde quisieran, pero a lo mejor llegan un paso más arriba, lo que hace Elon Musk. Elon Musk quiere llegar a Marte, pero para llegar a Marte tiene primero que hacer que los cohetes regresen y luego llegar a la Luna, y luego de la Luna ver cómo va a poder llegar a Marte y crear una empresa en la Luna y crear una estación en la Luna y de ahí ir brincando. Entonces eso hacen los moonshots. Vas creciendo, vas llegando cada vez más. Y volvemos, si yo hubiera llegado o buscado llegar al Everest, por muy alto que sea, no es lo mismo que llegar a la estratosfera. Eso es importante. El aislamiento, entonces, según Johnson, es la clave más importante para el éxito del Departamento de Investigación y Desarrollo, o el Skunk Works. Lockheed Martin adoptó el término Skunk Works debido a un espacio de trabajo secreto y altamente innovador, liderado por Kelly Johnson, dedicado al desarrollo de proyectos de aviación avanzados durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre fue inspirado por la tira cómica Lil Abner, donde había una destilería clandestina llamada Skunk Works. Esto terminó reflejada en la naturaleza innovadora y a veces improvisada de su enfoque en proyectos disruptivos, manteniéndose apartado de las operaciones normales de la empresa para fomentar la creatividad y la eficiencia. Es decir, el día antes de que algo sea realmente grande o avance, es una loca idea. Y eso estaba buenísimo porque muchas veces tú, antes de que pegue tu idea, todo el mundo dice que estás loco, y el día que pegas la idea, todo el mundo dice: yo siempre creí en ti. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Aprendo a utilizar el design thinking o el diseño ágil, que es una ideología que enfatiza los ciclos de retroalimentación rápidos. En lugar de lanzar una joya finamente pulida, las empresas ahora lanzan un producto mínimo viable. Luego obtienen comentarios inmediatos de los clientes que incorporan a esos comentarios en la siguiente iteración, lanzan una versión ligeramente mejorada y repiten. En lugar de ciclos de diseño que duran años, el proceso ágil lleva semanas y produce resultados directamente en línea con las expectativas del consumidor. Esta es una iteración rápida. Design thinking sencillo, son 5 pasos. Empatizar, que es ver cuál es el problema. Definir el problema. Idear cómo vas a hacer el problema. Y luego haces un prototipo y testeas. Ese es el 5º paso. Entonces, cada que prototipas y testeas, tú llegas y dices: bueno, la taza la voy a hacer de este color. Pum, la testeas, la enseñas, la gente le gusta. Te dice: oye, pero ¿por qué no le pones unas arañitas? Ok, regresas, le pones arañitas. Oye, pero las arañitas están muy grandes, están muy pequeñas. Regresas. Y eso es estar testeando y prototipando. Y eso hace que seas más rápido. Dice: si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo has lanzado demasiado tarde. Y eso es algo que también dicen mucho en Silicon Valley, ¿no? Fail fast and fail often. Falla rápido y falla seguido. ¿Por qué? Porque tienes que aprenderte a recuperar, a ver qué tan rápido es en la recuperación de un fallo, pero también tienes que aprender a ser rápido, ser ejecutivo, ejecutar rápido. Por ejemplo,
Una vez que pagamos a la gente lo suficiente como para satisfacer las necesidades básicas, ya no será un motivo constante de preocupación. La recompensa extrínseca pierde su eficacia, mientras que las recompensas intrínsecas, es decir, satisfacciones emocionales internas, se vuelven mucho más críticas. Destacan tres en particular: la autonomía, el dominio y el propósito. La autonomía es el deseo de dirigir nuestro propio barco. El dominio, o maestría, es el deseo de dirigirlo bien. Y el propósito es la necesidad de que el viaje signifique algo. Aquí básicamente lo que nos dice es algo muy sencillo. Si tus trabajadores no se tienen por qué preocupar, por qué comer, cómo pagar la renta y todo, van a estar más enfocados. Págales bien y ellos se van a enfocar más. No quiere decir que les pagues una fortuna. ¿Por qué? Porque como dice, las recompensas intrínsecas, es decir, lo que estamos haciendo, vamos a dominar, vamos a dirigir vamos a ir a nuestro propio destino, lo vamos a hacer con una maestría. Y el destino está bien identificado, eso es lo que nos va a hacer y va a hacer que tengamos esta mentalidad más exponencial y que estemos más abiertos y tengamos más capacidad de innovación. Ese es el otro secreto de Skunk: proporciona la actualización completa. Combina las reglas para el aislamiento y la iteración rápida analizadas en esta sección con los grandes objetivos alineados con valores del anterior y obtendrás una gran receta para la autonomía, el dominio y el propósito. Crea una empresa con autonomía, dominio y propósito como valores clave significa crear una empresa construida para la velocidad. Acuérdense que también esto tiene que ser muy ágil, tienes que ser rápido, porque el crecimiento exponencial es así, tienes que aprender a utilizar las herramientas exponenciales para que te ayuden a llegar allá, porque si no va a ser difícil con lo básico, con lo clásico. Lo clásico es más pesado, es más robusto, entonces necesitas ser más ligero. También tiene sentido animar a los trabajadores a correr riesgos. Si les dices a la gente que busque una nueva montaña para escalar, dice Teller, es bastante estúpido decirles que vayan a lo seguro. Los disparos a la luna, como lo decíamos hace rato, son riesgosos. Si estás interesado en afrontar estos desafíos, tendrás que asumir algunos riesgos graves. Si abro un boceto con, oye, hay un elefante azul en el baño, y tú respondes con, no, no lo hay, la escena no llega a ninguna parte. Tu negación mata el flujo. Por eso dice que eso era lo importante de decir siempre sí y. Pero en cambio, si tu respuesta es sí y variedad, sí, lo siento, no tenía idea de dónde ponerlo, dejó la tapa del inodoro levantada otra vez, entonces la historia llega a un lugar más interesante. Lo más importante es hacer de la creatividad un valor y una virtud. En muchos lugares luego matan esa creatividad. No, estás inventando, ya ponte a trabajar. Oye, es que encontré esta manera de hacer las cosas más rápido. No me interesa, siempre has hecho así, lo clásico, así lo hemos hecho siempre y siempre nos ha funcionado. Pero ya este mundo cambió tanto que ya las cosas ya no son así, así las hemos hecho siempre y siempre nos ha funcionado. Tenemos que aprender a ver cómo ser más proactivos, cómo ser más ágiles. No pasas el tiempo preocupándote por no poder teletransportarte desde aquí a Japón, porque hay una parte de ti que piensa que es imposible. El pensamiento disparado es elegir que esto no le moleste. Es decir, aquí agarré así, como les digo, algo que subrayé, pero es cierto. O sea, no te molesta porque no piensas. Como ya lo pusiste en algo imposible, entonces ya para ti, ya lo desechaste. Está lo de la línea de la creatividad, la línea de la credibilidad. Todos estamos diseñados para un rendimiento óptimo. Es una característica inherente del ser humano. ¿Cuál va a ser nuestro rendimiento óptimo? Pues vamos a tener que verlo, vamos a tener que trabajarlo. Pasemos al siguiente, que es el emprendimiento exponencial y estrategias de innovación. Ya inicialmente habíamos hablado lo que eran las herramientas exponenciales, después la mentalidad, que es muy importante. Volvemos. Está la línea de credibilidad. Eso esto lo explico ahorita. Nuestras mentes tienen una línea de credibilidad. Cuando escuchas por primera vez una nueva idea, la colocas encima o debajo de esa línea. Si la colocas debajo, automáticamente la vas a desechar. Dices, no, esta no va a ser. Pero si la colocas por arriba, le das la oportunidad, dices, oye, pues sí, puede. Entonces le das ese beneficio de la duda y bueno, continúas, puedes empezar a trabajarla. Pero hay una línea de super credibilidad, la que te hace efecto wow. ¿Sí? Ese efecto de eureka, ese momento eureka. Entonces, cuando esta línea va por arriba, muy por arriba de la línea de la credibilidad, estamos con la línea de la credibilidad, no la creo, la desecho, la creo, pero el efecto wow va mucho más allá. Y eso ahí es cuando dices, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo lo puedo crear? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Antes era más difícil, ahora
Si no sabes cómo hacerlo, pero quieres hacerlo, pregúntale a ChatGPT. Así de sencillo. Ponte a platicar con él, rétalo, dile que te haga, hazle las preguntas difíciles, que te haga preguntas difíciles, aprende a utilizarlo. Por eso les dije en un principio, es muy importante que aprendan a utilizar la inteligencia artificial generativa. Es muy, muy importante. Bueno, continuamos. La historia es un poquito larga, pero voy a tratar de contar rápido sobre lo que son cómo funciona esto de las líneas, ¿no? Cómo la mente funciona. Dice, miren, hace un tiempo, en un pequeño pueblo medieval, un granjero ve a 3 soldados a las afueras de la ciudad. Sabiendo lo que probablemente sucedería a continuación, corre hacia el mercado gritando una advertencia. ¡Rápido! Cierran las puertas, cierran las ventanas. Vienen soldados y nos quitarán toda la comida. De hecho, los soldados tienen hambre. Cuando entran al pueblo, comienzan a tocar puertas pidiendo comida. El primer aldeano les dice que el armario está vacío. Al siguiente, el segundo aldeano les dice lo mismo. La puerta de al lado ni siquiera está abierta. Finalmente, uno de los soldados hambrientos dice, tengo una idea, hagamos una sopa de piedras. Dicho esto, se acerca y llama a otra puerta. Disculpe, le dice al aldeano, ¿tiene un caldero y algo de leña? Nos gustaría hacer una sopa de piedras. El aldeano, pensando que no hay ningún riesgo para él, dice, ¿sopa de piedras? Eso tengo que verlo. Claro, te ayudaré. Entonces les da un caldero y un poco de leña mientras otro soldado consigue un poco de agua. Lleva el agua a la ebullición y coloca 3 piedras grandes en la olla. La noticia se difunde por el pueblo y los aldeanos comienzan a reunirse. Sopa de piedras, dicen. Esto tenemos que verlo. Entonces los soldados están preparados alrededor del fuego y los aldeanos están parados alrededor de los soldados. No tenían idea de que se podía hacer una sopa de piedras, dice un aldeano. Claro que puedo, responde el soldado. Finalmente, cansado de quedarse parado, otro aldeano pregunta, ¿puedo ayudar? Quizá, dice un soldado. Si tuvieras unas cuantas patatas, la sopa de piedra sería aún mejor. Así que el aldeano rápidamente trae algunas patatas y las añade a la olla de piedras hirviendo. Otro pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, un par de zanahorias seguramente mejorarían aún más la sopa. Entonces el aldeano aporta algunas zanahorias. Pronto otros añadirán aves, cebada, ajo y puerros. Al cabo de un rato, uno de los soldados grita, ¡ya está hecho! Y comparte la sopa con todos. Se oye a los aldeanos decir, sopa de piedras, tiene un sabor fantástico. No tenía ni idea. Esta historia de la sopa de piedras proviene de un antiguo cuento popular que con el tiempo se convirtió en un libro para niños. Dice aquí el autor, lo escuché en la universidad y nunca lo abandoné. De hecho, he llegado a pensar en hacer sopa de piedras, hacer sopa de piedras es la única forma de que un emprendedor puede tener éxito. Las piedras son, por supuesto, tus grandes ideas, tus ideas audaces, las ideas bold. La contribución es de los aldeanos, el capital, los recursos y el apoyo intelectual ofrecidos por inversionistas de socios estratégicos. Cualquiera que añada una pequeña cantidad a la sopa de piedras está contribuyendo a sus sueños, a que tus sueños se hagan realidad. Lo que hace que la sopa de piedras funcione es la pasión. La gente ama la pasión y le encanta contribuir a la pasión. No puedes fingir, el detector de mentiras humano es excelente para detectar artículos no auténticos, el vendedor de autos usados, el pregonero de carnaval y el político falso siempre nos molestan a todos. Continúa hablando ya dejando atrás un poco la historia, habla y dice, recuerda que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo, lo mismo ocurre con tus ideas. Como se señaló en el último capítulo, la mentalidad importa. La mentalidad exponencial no la vas a adquirir con personas que no les guste el riesgo o con personas que no quieran hablar de tecnología. ¿Quieres aprender de exponencialidad? ¿Quieres aprender de tener una mentalidad más así? Métete, busca, ve en YouTube, busca en TikTok, en Instagram, agarra libros que hablen sobre cosas diferentes, reta a las personas, ¿cómo lo harías? Júntate con personas que se dedican a cosas que tú no haces. Haz a tus 5 personas, busca esas 5 personas que te van a ayudar a llegar a crear tu sopa de piedras, al lugar, a alcanzar tu moonshot. Dice, así que crea el tuyo propio, tu propio equipo. Pídeselo prestado a quien quieras y pídele lo que quieras. La cuestión no es producir imágenes bonitas cubiertas de citas inspiradoras. El punto es confiar en tu historia, sondea tu pasado, traza tu futuro. Comienza a recopilar trucos mentales examinando tu propia vida y viendo qué estrategias funcionan consistentemente a lo largo del camino. Convierte esas estrategias en tus leyes. Es muy importante esto.
Tienes que empezar a cambiar, hay que empezar a crear una mentalidad exponencial para poder ser exponenciales. Por eso me gustaba mucho este libro. Por eso me hace que el que no llegue al idioma español está mal. Volvemos, ChatGPT. Si pagan $400 al mes o $20, que es lo que cuesta, 333 pesos me costó el día de hoy que llegó el cobro. ¿Sabían ustedes que pueden hacer que ChatGPT sea su maestro de inglés? Ustedes le pueden poner retos, le pueden decir, quiero aprender inglés en los próximos 3 meses, estudiando 1 hora al día o 1 hora y media. Ayúdame. Y entonces los va a ayudar con pronunciación, con redacción, con todo los va a ayudar. No importa que no sepa nada, ya con eso pagan. Entiendan, tienen que dedicarle 1 hora, hora y media, 2 horas al día a aprender a usar las tecnologías exponenciales, sobre todo aprender a usar la inteligencia artificial. El miedo impulsa la retirada, es la antípoda del progreso, y por eso es importante escribir tus propias leyes, porque como vienen de ti, vas a surgir, vas a seguir, la vas a creer. Si vienen de otras personas, si escuchaste, está bien, las citas inspiradoras ayudan, pero si escuchaste al gurú, estos gurús que existen y te dicen, no, yo te voy a enseñar cómo hacer, pues ellos te van a enseñar, ellos lo que están haciendo es sopa de piedras. Necesitan de tu dinero para que ellos puedan lograr hacer su sopa de piedras. Crea la tuya. Trabaja en eso, lógralo, enfócate, aprende, tómate 2, 3 meses, 6 meses, escucha podcast, lee, aprende inglés. Recuerda, yo les digo, este libro desafortunadamente no lo encontré en español, lo estuve buscando. A lo mejor sí está, volvemos, a lo mejor lo busqué mal, pero no es posible que no esté en español. No es posible que no tenga más review, porque esto lo que hace es cambiarte la mentalidad exponencial. Tenemos que entenderlo. México, Latinoamérica nos estamos quedando pasos atrás. Asia, China, sobre todo, va muy adelante. Estados Unidos van muy adelante. Esas 2 potencias son las que más adelante van. Europa va un poco más retrasado, va más atrás. Nosotros no pintamos. Tenemos que aprender a pintar. Tenemos que aprender a pensar exponencial, a pensar global. Dice, básicamente estás creando un disco duro externo para cuando estés garantizando que tu disco duro interno falla, porque muchas veces nos falla, cuando muchas veces nuestra mentalidad o las cosas nos abochornan y decimos, no voy a poder lograrlo, no lo voy a poder hacer, y solitos nos vamos cerrando. Por eso es importante que vayas creando tus leyes. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Cuál es tu historia? Créala, desarróllala, aprende. Y eso muchas veces tu equipo de 5 personas son los que te van a llegar cuando estés cayendo, cuando estés bajo, cuando te sientas mal. Te pones a platicar con ellos y ellos te van a decir, hey, recuerda cuál es tu moonshot. Vamos para allá. Recuerda, te falta hacer esto, te falta hacer esto otro. Trabájalo, apréndelo. Róbame o róbate. Toma prestado de otros, modifica tu antojo, pero lo más importante, toma acción y crea tu propia lista. Ponte a trabajar, acabando este podcast, ponte a trabajar, cuál sería tu moonshot. ¿Qué es lo que siempre has creído que podrías hacer y no te has animado a hacerlo? ¿No sabes por dónde empezar? Por el principio. Pregúntale a ChatGPT, pregúntale a cualquier persona, ¿cómo le hagas para esto? A veces las preguntas directas son lo más fácil, son lo mejor. Cuando tengas 2 elecciones o cuando tengas más de una elección, toma ambas. A veces hay que aprender, ¿no? Eso de que yo tengo un plan A y no tengo más que un plan A, no es cierto. A veces el plan A se toma más tiempo, pero el plan B lo necesitas como base, como un trípode, o el plan C para que ese plan A pueda subir. Acuérdense que y sobre todo en la cuestión exponencial, mientras estás haciendo el agujero, entre más alto quieres llegar, más bajo tiene que ser el agujero. Es como un edificio. Un edificio, entre más pisos va a tener, sus sótanos son sus cimientos son más hondos, entonces no se van a ver al principio. A lo mejor te tardas más tiempo que los demás. A lo mejor te dicen, uy, fulanito, tú ibas a empezar, llevas 1 año, no has hecho nada. En cambio, fulano ya empezó el negocio del restaurante, yo agarré el restaurante, por ejemplo, no tengo nada en contra de los restaurantes, aclaro. El restaurante ya empezó su tienda de esto y ya está vendiendo, ya hasta se compró un carro al año, y tú estás trabajando, estás armando tus cimientos, tú tienes un moonshot al que llegar, tú tienes un objetivo muy alto al que llegar, por lo tanto necesitas tener más base en la cual te vas a impulsar. Recuerda que lo importante es empezar, trazar un plan y luego seguirlo paso a paso, sin importar cuán pequeño o grande parezca uno por sí solo. No te desanimes. Piensa exponencial, piensa global. Las herramientas las tienes un teléfono donde puedes estar viendo esto, una computadora, una televisión, tienes acceso a internet, tienes acceso a las nuevas herramientas. Se democratizó, volvemos a las 6D, se democratizó, ya está digitalizado, ya está democratizado, ya puedes hacerlo tú. Hay que pensar a escala. Un emprendimiento exponencial es la capacidad de pensar a escala.
La tecnología exponencial nos permite escalar como nunca antes. Los grupos pequeños pueden tener enormes impactos. Un equipo de innovadores apasionados puede alterar la vida de 1,000 millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Decir que este tipo de impacto es insoldable es decirlo suavemente. Piensa a escala. Volvemos. No necesitas un gran equipo. Ahorita, es más, puedes empezar tú solo, si sabes. Por ejemplo, la inteligencia artificial ChatGPT. Ya sé que como doy lata con el ChatGPT, no he usado Gemini, no se los puedo decir, pero lo pones en ChatGPT, tú puedes tener a tu agente de marketing, a tu agente de finanzas, a tu agente de innovación, y puedes tener tu equipo. Pues si sabes preguntar y sabes moverlo, este equipo te va a llevar a donde estás buscando. Pensar a escala. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a asumir riesgos y mitigar riesgos. Hay que tener una interacción rápida y una experimentación incesante. Prueba y error, pasión y propósito. ¿A dónde vas y cómo lo vas a lograr? Pensamiento a largo plazo. Recuerda, las cosas no se hacen en un día. Necesitas tiempo, necesitas hacer tu sótano, necesitas hacer tus cimientos para crecer lo más rápido. Pensamiento centrado en el cliente. Piensa lo que buscan. Pensamiento probabilístico. También utiliza las probabilidades. ¿Qué tanto le gusta al cliente? Para eso también es la prueba y error. Pero el error es el prototipado rápido. Pensamiento racionalmente optimista. Siempre trata de ser optimista, aunque las cosas no estén saliendo. Siempre cuando tengas un plan, puede que te vayas a tardar, pero puede que llegues ahí. Confía en los primeros principios, también conocidos como verdades fundamentales. El ciclo de la vida habitual de la creación de una empresa comienza con mucho optimismo y entusiasmo. Esto dura unos 6 meses y luego llega la realidad. Ahí es cuando aprendes que muchas de tus suposiciones eran falsas y que la meta está mucho más lejos de lo que pensabas. Es durante este periodo que la mayoría de las empresas mueren en lugar de crecer. Es que este es un periodo difícil, bastante difícil. ¿Por qué? Porque tú empiezas creyendo que las cosas van a ser de cierta manera, y el problema es que a los 6 meses ya te diste cuenta que no funcionó, ya te diste cuenta que hay cosas que tú creías que iban a darse más rápido, aquella persona que dijo que te iba a apoyar ya no está, algunas cosas que de entrada a la gente le gustaron ya no le empiezan a gustar y no se empiezan a vender, etcétera, etcétera. Tú tienes que luchar con eso. Entonces, ahí es donde tú tienes que aprender a tener una mentalidad, tienes que aprender a hacer los cambios, tienes que sentarte y hacer los cambios. Es importante, volvemos, la mentalidad siempre va a importar. No será fácil, por eso continúa el libro, dice, por eso es muy importante solicitar comentarios negativos de los amigos, en particular, retroalimentación que te ayude a reconocer lo más rápido posible lo que estás haciendo mal y ajustar el rumbo. Normalmente eso es lo que la gente no hace, no ajusta el rumbo lo suficientemente rápido ni se adapta a la realidad de la situación. Cuando tienes las primeras críticas dices, no me interesa, yo sé hacer las cosas. Piénsalo. Pruébalo, testéalo, prueba y error. Aprende design thinking, no conoces design thinking, volvemos muy sencillo. Empatizar, ves un problema, defines el problema, ideas cómo vas a resolver el problema, prototipas esa idea y testeas. Y luego después prototipas y testeas, pivoteas con un producto mínimo viable, sal. Incluso, continúa, si la probabilidad de éxito es bastante baja, si el objetivo es realmente importante, vale la pena hacerlo. Por el contrario, si el objetivo es menos importante, entonces la probabilidad debe ser mucho mayor. La forma en que decido qué proyectos emprender depende de la probabilidad multiplicada por la importancia del objetivo. A menos que estés centrado en el cliente, explica Barson, es imposible que se pueda crear algo maravilloso. No vas a sobrevivir. Se trata de acertar en cada pequeño detalle. Cuando tienes algo que sabes que es cierto, incluso a largo plazo, puedes permitirte poner mucha energía en ello. Volvemos. Moonshot. ¿Tú crees que lo puedes lograr? ¿Crees que tienes la tecnología? La tecnología existe. ¿Crees que la sabes usar? Hay que aprender a usarla. Hay que tener un equipo. Hay que crear tus 5. Hay que empezar a crear tus propias leyes para empezar a crear tu propia sopa de piedras. Así que elige algo que te apasione. Este es mi consejo número 1, dice. Si utilizo una métrica muy simple, ¿estás trabajando en algo que puede cambiar el mundo? ¿Sí o no? La respuesta para el 99.999% de las personas es no. La mayoría de las personas no busca cambiar el mundo. La mayoría de las personas busca arreglar su vida, busca comprarse el carro, busca comprarse la casa, busca pagar sus deudas. Si tú haces un moonshot, si tú tienes una mentalidad exponencial, tú en lo que trabajes en lograrla,
tus deudas, el carro, la casa va a llegar. Porque tú estás trabajando por algo más allá, pero te lo tienes que creer, pero tienes que encontrar, tienes que trabajar, no es un constante va y ven, va y ven. Y termina diciendo, incluso si no logras hacer algo ambicioso, generalmente logras hacer algo importante. Digamos, si tienes tu moonshot, si tiras a la luna, si buscas llegar allá, a lo mejor no vas a lograr. No va a ser tan ambicioso si tiras a la luna o llegas hasta la luna, pero va a ser algo importante. Y ya para finalizar hablaré rápidamente del crowdfunding y el crowdsourcing. Dice la era de la multitud, donde dice, ahora si tienes una chispa de idea, puedes conseguir que un diseñador en Taiwán lo diseñe, que el prototipo sea producido en China. También lo puedes hacer en tu impresora 3D, pero bueno. En Vietnam puedes conseguirlo, producirlo en masa. En Freelancer puedes encargarte de tu back office, tu logotipo, etc. Ahora también con la inteligencia artificial. Ven cómo también muchas cosas van a empezar a desaparecer, porque incluso las imágenes, los logotipos, mucha inteligencia artificial, si sabes hacer el prompt adecuado, si sabes usar Midjourney, si sabes usar Dalí, si sabes cómo preguntar, puedes hacer tus logotipos, pueden ser tu oficina, puede ser ahí quien lleva tu Trello, tu Trello, puede ser muchas cosas, ¿no? Te puedes ahorrar muchos miles, millones de dólares, cientos de miles de dólares utilizando la inteligencia artificial. Ahora con la plática que tuvo el CEO de Nvidia y también Sam Altman de OpenAI, están diciendo que los programadores van a desaparecer en los próximos años, porque ya la inteligencia artificial va a programar. Ya al día de hoy uno puede hacer páginas de internet con inteligencia artificial. Entonces, por eso les digo que es importante que entendamos que usamos la inteligencia artificial. Finalmente dice, bueno, aquí habla de 4 tipos principales de crowdfunding, cada uno de los cuales se basa en lo que recibe el inversor a cambio de ayuda financiera de una campaña. Donación, deuda, capital y recompensa. ¿Cuál es el adecuado para tu proyecto? Va a depender. Dice, la financiación mediante donaciones está bien para las causas sociales y campañas políticas, pero no suele utilizarse para proyectos empresariales. Mientras tanto, la financiación mediante deuda es mejor para proyectos locales que se benefician a la comunidad, como ayudar a alguien a abrir un nuevo restaurante, peluquería o tienda minorista, pero no ha funcionado bien para proyectos empresariales grandes. Crowdfunding basado en recompensas. Tiene un largo historial empresarial de éxito, demostrando ser eficaz para financiar proyectos creativos, películas, CDs, libros y productos reales, relojes, telescopios e incluso plantas de bioingeniería. Más importante aún, como veremos en los siguientes ejemplos, es una herramienta que continúa ampliando su alcance. ¿Quién deberá hacer una campaña de crowdfunding? El producto suele concentrarse en las últimas fases del prototipo, lo suficiente para mostrar a los posibles patrocinadores lo que están apoyando. El equipo está correctamente armado y es capaz de ejecutar. El producto está centrado en la comunidad y orientado al consumidor. El equipo tiene acceso a una gran comunidad de seguidores a quienes se les puede proponer directamente o quienes tienen la capacidad de reunir importantes recursos de relaciones públicas, medios, para atraer la atención. Y el producto tiene como objetivo resolver un problema, mejorar un producto existente o contar una nueva historia. Y esto es muy importante porque yo he visto muchas campañas de crowdfunding que no tienen nada, aunque el proyecto está muy padre, pero no han tenido nada, no pegan porque no hay comunidad. Lo difícil muchas veces en el crowdfunding es tener una comunidad, porque hay tanta oferta que la gente llega y se pierde. Hay quienes se meten y ves a ver qué estás apoyando, pero hay demasiada oferta. No sé si lo han hecho ustedes. Kickstarter, por ejemplo, si se meten a ver qué hay nuevo, pues la verdad te pierdes entre tantas cosas. Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Pues teniendo una comunidad. Las redes sociales nos lo han permitido, tener tu canal de TikTok, tu canal de YouTube, todo esto, pues bueno, ayuda a que tengas esta comunidad. Esta comunidad te va a ayudar a que puedas alcanzar o puedas tener un crowdfunding bastante bueno. Con esto termino el libro. Hay mucho más de qué hablar, la verdad, pero ya está más enfocado en el crowdfunding. Aquí lo que yo quería es que ustedes comprendieran la importancia de la exponencialidad, de tener un pensamiento exponencial, de ser un emprendedor o buscar ser un emprendedor exponencial. De que es necesario aprender a aprovechar las nuevas tendencias. Esta cuarta revolución industrial, yo creo que ya vamos más adelante de eso, nos está dando las posibilidades, la impresión 3D, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial generativa, robótica,
vienen también problemas, vienen problemas muy importantes de ciberseguridad, porque la inteligencia artificial nos demuestra otros problemas que eso no viene ahorita al tema, pero bueno, son cosas que van a surgir. Les recomiendo que vean su ciberseguridad, que aprendan un poco de ciberseguridad también, su autentificación de 2 pasos en su celular, en su computadora, poner passwords, etcétera, porque es lo que siguen los ataques. Bueno, la cadena de bloques, el deep learning, el machine learning, todo este tipo de nuevas tecnologías están ayudando a que la exponencialidad llegue más rápido, a que tus proyectos, si tienes un proyecto, si lo creas pensando exponencialmente, lo logres. Y se los voy a repetir lo que les dije anteriormente. Toma el mismo esfuerzo hacer un negocio clásico que un negocio exponencial. Diferentes herramientas, mismo esfuerzo. 3 meses, 2 meses de planear, de lunes a domingo, 10 horas al día, 12, 14 horas al día, incluso a veces más. Y créanme, si ustedes empiezan a ver cómo pueden crear un negocio exponencial, lo van a lograr. Y bueno, con esto ya terminamos sobre el libro de Bold, How to Go Big, Create Wealth and Impact the World, o Audaz, cómo ir a lo grande, crear riqueza e impactar en el mundo. Hasta la próxima.